Ignacio era empleado del ferrocarril. Él era de La Plata, de Buenos Aires, y él solía quedarse solo de noche en aquel lugar, en una habitación que era un depósito que tenía aquella vieja estación hacia el costado, que para aquel momento estaba prácticamente muy retirada del pueblo, en medio de la nada, ¿no? Con algunos árboles de eucaliptos que estaban muy cerca, con árboles grandes, según él nos contaba. Y a la semana ya de estar en el lugar, comenzaron a ocurrir algunas situaciones que lo pusieron en alerta, ¿no? Llegada la noche de un día martes, comenzó a correr mucho viento y había como mucho ruido, ¿no? En el lugar, por las hojas, las ramas que caían de los eucaliptos, por una tormenta que al parecer se avecinaba. Y en un momento comenzó a llover, cerca de la 1 de la mañana. Y en ese instante, unos minutos después de que comenzó a llover, le golpearon la puerta. Él se levantó porque ya estaba acostado, tenía una pequeña luz encendida que dejaba para poder guiarse. Se levantó confiado y fue a abrir la puerta pensando que tal vez sería alguna persona de la zona, alguien que lo conociera, que buscaba refugio de la tormenta. Cuando abrió la puerta, no había nadie, pero hacia el costado izquierdo vio a una persona que caminaba por el andén. Él se quedó mirándolo, esperando a que se diera vuelta, pero desapareció del ángulo de vista que él tenía de donde estaba, porque esta persona siguió caminando por el andén. Entonces él le pareció extraño, cerró la puerta nuevamente, se fue a acostar y dice que un rato después sintió a un perro que había en la estación, que no era de él, es decir, el perro se había quedado en la estación y ellos lo alimentaban, entonces andaba por allí, que ladraba desesperado a alguien, ¿no? Y a él le pareció extraño. Tomó una linterna, se levantó. Para aquel momento la tormenta había menguado y salió y fue caminando hasta el andén. Iluminó con la linterna y el perro estaba parado en la última puerta, ¿sí? La estación tenía 5 puertas, de aquellas puertas altas de doble hoja de madera, y en la última, hacia la última puerta, allí estaba parado el perro ladrando hacia adentro, desesperado. A él le pareció extraño esto, ¿no? Pero caminó por el andén, llamándolo al perro por su nombre, e iluminando hacia adentro por los vidrios de las puertas, ¿no? Las puertas eran de madera con vidrio. Pero adentro no veía nada hasta que llegó a la última puerta. En uno de los escritorios que podían verse desde allí, en la silla que estaba en ese escritorio, había alguien sentado. Le pareció extraño, intentó abrir la puerta y se dio cuenta que estaba con llave. Claro, él mismo la había cerrado, ¿no? Golpeó la puerta, pero dice que aquella persona que estaba allí dentro no reaccionó, no lo miró, y el perro seguía ladrando. Se volvió caminando hasta su habitación, buscó la llave, volvió otra vez, y cuando iluminó dentro, ya no había nadie. Abrió la puerta, encendió la luz. Estaba vacío, no había absolutamente nadie. Pero dice que en el momento en el que él se dio vuelta para salir de aquel lugar, escuchó muy claramente que alguien tecleó sobre la máquina de escribir. Aquello fue muy claro, no se lo imaginó. Lo escuchó claramente.
Y dice que cuando lo escuchó, sintió un escalofrío en el cuerpo y se dio cuenta que algo extraño estaba pasando allí. Salió asustado del lugar, cerró la puerta y cuando caminó por aquel pasillo que tenía que cruzar todo el andén, se persinó y se fue a su habitación. Aquella noche no volvió a pasar nada más. Pasaron 2 días y él ya se había acostado. Aproximadamente a la 1 de la mañana comenzó a escuchar que el perro ladraba como atacando a alguien. Y él tenía que levantarse, él era el cuidador de aquello, tenía que levantarse. Porque eso, lógicamente, significaba que podría haber alguien en el lugar, ¿no? Él cuenta que, que se puso los zapatos en ese momento, se levantó, salió con una linterna y él dice que cargaba siempre un cuchillo largo que tenía, lo llevaba en la cintura, y que vio que el perro ladraba hacia el techo de la galería, es decir, hacia el andén, y que era como que daba saltos, así como que miraba hacia el techo y pegaba como saltos, y él iluminó sobre el techo en la oscuridad profunda de la noche en aquel lugar donde no habían luces, ¿no? O sea, fuera de la propiedad, fuera de la estación, es decir, no había luces en el andén ni en la calle, no quedaba ninguna luz prendida en aquel lugar. Y él dice que comenzó a escuchar el ruido de la chapa, como que alguien caminaba sobre aquel techo. Y que cuando miró sobre el techo, vio claramente la silueta de una persona caminando por allí. Y cuando se dio vuelta para volver al lugar donde él dormía, dice que el perro comenzó a ladrar desesperado y él vio que aquella aparición, que aquella sombra, que aquella persona se desplazó desde el techo, apresuró el paso y se metió dentro de la habitación de aquel lugar donde él dormía, trabó la puerta y se acostó a dormir. Y luego, aquel sonido que había escuchado antes, aquel sonido de alguien caminando por el techo de la estación, se trasladó al lugar donde él dormía, cuyo techo también era de chapa, ¿no? Y escuchaba que muy lentamente alguien caminaba por el techo. Y afuera escuchaba al perro. Se imaginó que aquella aparición, la cual él mismo había visto sobre el techo del andén en la estación, estaba ahora sobre el lugar donde él dormía. Lo escuchó por un instante y luego un silencio profundo. Luego de eso, escuchaba que ese alguien que estaba allá arriba rasguñaba las chapas. Aquella noche fue eterna. Un momento después, todo pasó. Se durmió y el día siguiente pasaban los días y él tenía un poco más de confianza con los empleados, pero no les había contado, con las otras 2 personas, ¿no?, que trabajaban en el lugar, no les había contado lo que le estaba sucediendo. Unos días después, la noche de un domingo, cuando ya todos se habían ido y él había quedado acomodando algunas cosas dentro de la estación,
dentro de aquella oficina, que era una sola oficina larga. Cuando salió, trabó todas las puertas, y cuando iba a cerrar con llave la última puerta, y mientras él se alejaba por el pasillo, sabiendo que se trataba de algo paranormal, escuchaba que adentro sonaba la máquina de escribir. Ni siquiera se detuvo, se fue al lugar donde él dormía. Aquello era como campo. No había una propiedad cercana, una casa cercana al lugar donde él estaba. Entró y dejó una vieja lámpara de pie, como para tener algo de luz por la noche, y se fue a su cama. Él cuenta que en un momento sentía que alguien caminaba por afuera, cerca de la puerta. Y siempre el perro. Lo escuchaba que comenzaba a ladrar, como atacando a alguien. Sabía, por supuesto, que se trataba de aquella misma aparición que él ya había visto en otras oportunidades. Y luego se cayó, como si se hubiese ido. En el silencio de la noche logró conciliar el sueño y se durmió, para despertarse un rato después, cuando escuchaba que alguien se movía en una vieja silla de cuero que había dentro de la habitación. Al abrir los ojos, vio la silueta de aquella persona sentada allí. Un hombre, dice él, viejo, recuerda muy bien que tenía la cara cubierta por la barba, y que aquella visión duró unos segundos porque se incorporó, y en el momento en el que se paró, él dice que lo perdió de vista. Es como si se hubiese esfumado allí en la oscuridad, ¿no?, de aquel rincón. Se quedó atento y con miedo aquella noche. Al día siguiente, don Gómez, que era una de las personas que estaba empleada también en el lugar, se animó a contar que unos años atrás, un señor que trabajaba en el lugar había fallecido allí. Se había quedado trabajando, lo encontraron sentado, con su espalda apoyada en la pared. Tenía las dos manos, negras, como si se hubiera quemado, pero no tenía ampollas, no tenía lastimado nada, tenía simplemente las manos completamente negras, aquel señor, cuando lo encontraron allí. Desde el día siguiente, él hizo una nota, comenzó a pedir el traslado de aquel lugar, pero no recibió respuesta. Una noche volvía, luego de haber estado en la casa de el otro empleado que trabajaba allí, que había hecho una reunión por su cumpleaños, y volvió como a las 11, y al pasar frente a la oficina, ¿no?, de aquella vieja estación, comenzó a escuchar otra vez la máquina de escribir, ¿no? Ya se le hacía muy difícil convivir con aquella situación. Durmió con mucho miedo esa noche. Él dice que en un momento de la noche vio que se despertó por alguna situación en particular y
y vio que había alguien parado frente a la lámpara, tapando la luz. Era, por supuesto, aquella aparición, ¿no? Él se quedó en la cama, tomó su rosario y se puso a rezar. Y vio como aquella aparición desaparecía de la pieza. Comenzó a escuchar luego que el perro ladraba desesperado allí afuera, ¿no? Se acercó, miró por la ventana y dice que a unos 5 o 6 metros veía una pequeña luz, como de una vela, y que esa vela se desplazaba por el aire, como si alguien la llevase, hasta que en un momento, cuando estuvo más cerca del lugar donde él estaba, vio a aquella persona que llevaba esa vela en sus manos, que se arrodilló en el piso y se quedó con la cabeza agacha en aquel lugar. Él corrió un viejo trapo que tenía de cortina en esa ventana y se quedó escuchando que el perro ladraba desesperado allí afuera. Se quedó rezando hasta que se durmió. Al día siguiente, muy temprano, cuando se levantó, 7 de la mañana, ya, por supuesto, había amanecido, salió afuera y apenas salir, se dio cuenta que en el lugar aquel donde él había visto arrodillada aquella aparición, había como un hueco, como si hubieran quemado un poco de pasto o algo parecido. Tomó una pala y, sin tocar nada, tapó aquello con tierra en el lugar. Y recién comenzó su actividad. Asustado por todo esto que pasaba, él había decidido que se iba a ir del lugar. En una oportunidad, dice que llegó hasta la estación, hasta esa estación, un curita que iba de paso por el lugar. Y él le contó todo lo que estaba sucediendo, que era un alma que andaba en pena, y este sacerdote bendijo el lugar. Bendijo las oficinas del ferrocarril, el andén y el lugar donde él estaba. Y se fue. Dice que aquella noche él estaba como más tranquilo, pero lejos de dejar de ocurrir lo que pasaba, fue como si a aquel espíritu le hubiera molestado la presencia de ese sacerdote y la bendición. Y que se escuchaban allí dentro, como siempre, las máquinas de escribir. Pero dice que el sonido era multiplicado. Y que luego comenzaron los golpes y otra vez, por supuesto, otra vez los ladridos, ¿no? De aquel perro. Insistentes, como atacando a alguien. Sintió mucho miedo aquella noche, porque había mucha actividad en el lugar. Cuando él estaba a punto de dormirse, dice que la lámpara de pie que había dentro de su habitación se cayó y se rompió el foco y quedó a oscuras. Y en ese mismo momento sintió que lo tomaron del brazo que él tenía casi fuera de la cama, estando completamente a oscuras, y comenzaron a golpearlo, y que no podía defenderse. Asustado en un momento, en medio de la oscuridad y de los golpes que recibía, se acordó que se había sacado el rosario y lo había puesto bajo la almohada. Como pudo, logró darse vuelta y agarró el rosario. Y estando boca abajo en la cama, comenzó a invocar a la Virgen. Dice que lo tomaron del pelo, le dieron un tirón tan fuerte que él casi suelta el rosario, pero que en ese momento dejaron de golpearlo. Y él comenzó a rezar en voz alta, mientras escuchaba, por supuesto, allá afuera el perro, ¿no? Aquella noche
Luego un rato de rezar, se sentó en la cama, prendió la luz grande de la habitación y decidió al día siguiente irse del lugar. Cuando tuvo las vacaciones fue a Buenos Aires, pidió el traslado, hasta que él se fue del lugar. Asegura que aquella actividad continuaba pasando. Cuenta don Ignacio, han pasado muchos años y yo aún recuerdo aquel sonido de la máquina de escribir, que me quedó grabada para siempre en la mente, sabiendo que allí habitaba el espíritu de alguien.